En Hebreos capítulo 12, versículo 14, miren cómo ahí el apóstol aclara y cómo habla sobre esta palabra y exhorta a seguir la paz con todos, ¿no? Con todos los que podamos. A veces no se puede, porque mismo nuestro Señor Jesucristo era la paz caminando, ¿no? El shalom de Dios, caminando. Sin embargo, no pudo estar en paz con todos, porque había personas que no lo querían. Los fariseos lo rechazaban, lo rechazaron en su corazón y con sus palabras. Pero dice, si en lo posible, seguir la paz con todos, ¿y qué dice ahí? Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cuántos quieren ver al Señor? Entonces no es solo la salvación, fíjate, no es solo ser salvo. Pero dice, pero sigan la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahí estaba Isaías. En Isaías capítulo 6 vemos un ejemplo de esto. Bueno, no está ahí en el sermón, pero me lo puso el Señor ahora para compartirlo. Él estaba en un tiempo de decadencia, en un tiempo donde estaba el pueblo en una decadencia atroz. Sin embargo, en ese tiempo donde murió el rey Usías, dice, ¿no? Donde murió el rey Usías, dice, vi yo al Señor, grande y sublime, ¿no? Y ahí dice que él vio esa visión de Dios y era la alabanza allí, santo, 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 toda la tierra está llena de su gloria. ¿Y cómo se sintió Isaías, un profeta de Dios, viviendo en santidad, separado por el Señor? Dice, yo me sentí, ¿cómo sintió él? Sucio, delante de esa presencia santa de Dios, ¿no? Entonces ahí él escucha, ¿quién irá por nosotros? ¿No? Ahí está lo que el Señor siente es, ¿quién irá por mí? ¿Quién predicará? Mira cómo está el pueblo, ¿quién irá compartiendo la palabra del Señor? Y él dijo, heme aquí, envíame a mí. Él aprendió eso ahí en el cielo, hermanos, en esa presencia preciosa, en esa santidad. Ahí él aprendió, porque ahí estaba nuestro Señor Jesucristo a la mano derecha del Padre, y él fue el que vino a la tierra. Miren si no iba a aprender eso Isaías. Heme aquí, envíame a mí, Señor, aunque no esté bien, aunque me sienta sucio. Dice que un carbón tocó sus labios, porque era un hombre inmundo de palabras, siendo un profeta de Dios que predicaba la palabra del Señor. Siendo un hombre santo, porque lo era, claro que lo era, como tú eres un hombre y una mujer santa. Así lo dice la palabra. Yo tengo que predicar lo que dice la Biblia. Así es como Dios te ve. Dios te ve como la obra terminada. Mira, cuando Jesús eligió a los discípulos, tuvo 3 años y aún todos le fallaron. Y mira si él no sabía que le iban a fallar, que uno lo iba a traicionar. Claro, y a ese le dio la bolsa, que lleve la economía. Mire, ¿tú le darías a alguien que lleve la economía? Que te traicione así. Pues no. Sin embargo, él confió, aún pensando, ¿por qué? Porque los veía como la obra terminada, aunque el hombre falló. Jesús siempre los vio como santos. Santos hombres de Dios. Y así tenemos que ver nosotros. La obra terminada. Por eso Dios te ve como un santo, como una santa. Primera Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. Alguien dice, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Muéstrame tu voluntad. Mira, acá está. Primera Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Que apartéis de fornicación, dice. Esa es la voluntad de Dios. Y estamos en tiempos donde hay que predicar, hermanos, la verdad. Alguien tiene que decir las cosas como son. Ah, no, pero no predique así, pastor, porque la gente se asusta y se van a ir de la iglesia. Vamos a perder los miembros. No, los vamos a ganar, hermanos. No lo vamos a perder. Lo vamos a ganar cuando prediquemos la verdad. Y la Biblia dice, apártese de toda fornicación. Apártate. Hoy en día es muy normal, ¿no? Ah, pero es normal. Puedes tener relaciones con quien quieras. Mira, si Dios nos creó con esas sensaciones, ¿por qué no hacerlo? Dice la gente, ¿no? ¿Y qué dice la Biblia? Apártese de eso. Aléjese. Sepárese. Porque eso mata al cuerpo. ¿Sabe qué se descubrió? Que cuando un hombre tiene relaciones con una mujer, se descubrió que parte del ADN del hombre queda en el cerebro de la mujer. ¿Sabía? Claro, la Biblia dice, hace cientos de años atrás, ¿qué dice la Biblia?
que una persona es, ¿o no? La Biblia dice que es una persona cuando alguien está con otro, uno es, en alma, en espíritu, en cuerpo. No tengo que aclararlo, ¿no? Más de lo que dice ahí. Ya entendemos lo que significa. Cientos de años atrás la Biblia lo dijo y ahora ahora la ciencia descubre que la persona, por eso apártese de eso, porque no es bueno hacer eso. Primera de Corintios 6:9 dice, ¿no sabéis que los injustos no van a heredar el reino de Dios? No se engañen. Los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. No se engañen. Mire, estamos en tiempos donde nos engañamos. Estamos en tiempos donde nos estamos engañando unos a otros. Y van a venir tiempos más difíciles. Pero ¿qué dice el apóstol? Ya hablando desde antes, está hablando de los últimos tiempos. ¿No sabéis que estos no van a heredar el reino? No lo heredan. Como tampoco nosotros, si pecamos y practicamos un pecado, tampoco vamos a heredar el reino. Porque no vamos a poner el dedo así cuando tenemos una viga delante de nuestros ojos, ¿no? No vamos a mirar la paja del ojo ajeno cuando tenemos una viga tremenda y no la vemos. Porque es fácil juzgar lo externo que vemos, pero hay pecados internos que no se ven y están ahí. Así que nadie es mejor que otro. Nadie es mejor. Nada más que a algunos se les ve más que a otros. Porque los que practican, dice tales cosas, no van a heredar el reino de Dios. Entonces hay un llamado de Dios a apartarse, a alejarse. Hay un llamado de Dios a tomar una decisión, hermanos. Y es una decisión que trae bendición. Es una decisión que trae bendición en tu casa, en tu vida, en tu matrimonio. Fíjate que hay algo que se descubrió hace tiempo atrás. Hace mucho tiempo atrás se descubrió. ¿Cuántos conocen el detector de mentiras? ¿Nunca probaron? Yo juego con mi niña. Ajá. Ok. Yo juego y le digo a mi niñita, le digo, a ver, déjame probar el detector. Entonces yo le pongo la mano aquí como tomándole el pulso. Y le digo, a ver, diga lo que usted me dijo. Le digo, me está dando que está mintiendo. Sí, se te ve también en los ojos. Juego con eso. Pero fíjate, el detector de mentiras es algo que apareció, que muchos abogados y estudiosos de la conducta humana estaban ahí fascinados, ¿no? Cuando salió este detector de mentiras. Y este aparato está basado en una serie de sensores que detectan las variaciones fisiológicas de sudoración, contracturas musculares, variaciones del pulso, temblores, movimientos oculares también, porque con los ojos hablamos sin hablar, a veces con la boca hablamos con los gestos y con los ojos, que se producen en el individuo cuando miente. Entonces, en aquel entonces esas experiencias con la máquina de la verdad, por así decirlo, empezaron a hacerse por todos lados, ¿no? Y un día a un abogado se le ocurrió ir a un lugar particular. Trasladó la máquina a un hospital psiquiátrico de la ciudad y se eligió a alguien que se llamaba J.C. Jones, aquí en los Estados Unidos. El señor Jones era un psicótico y como parte de su delirio aseguraba que era Napoleón Bonaparte. Y él, cuando hablaban los internos con él era Napoleón y contaba detalles, inclusive, porque había leído muchos libros, detalles de Napoleón Bonaparte, y él decía cuando fuimos allá y cuando estuvimos aquí y allá. Entonces, conocía a la perfección, se había metido dentro de la vida de Napoleón, ¿no? Y hablaba con exactitud, como en primera persona, grandes detalles, secuencias, y era coherente lo que decía, ahí no había ningún problema cuando él se ponía en ese personaje. Ahora este señor se sentó con el detector de mentiras y luego de una rutina de calibración se le preguntó, ¿es usted Napoleón Bonaparte? Y el paciente dice que por un momento se quedó, miró a los que le habían preguntado y dijo, ¡no! Dijo, ¿cómo voy a ser yo? ¿Cómo se le ocurre que puedo ser Napoleón Bonaparte? Yo soy J.C. Jones. Entonces todos se rieron alrededor, menos, interesante, menos el operador que estaba viendo los valores del detector de mentira. Porque todos dijeron, ¿vieron que no era Napoleón? Pero cuando miraron al detector, el detector estaba blanco, estaba pálido. ¿Por qué? Porque la máquina detectó
que este hombre Jones había mentido. Cuando él dijo que no era, se descubrió la máquina, descubrió que me estaba mintiendo. Entonces la máquina demostró que cuando el paciente dijo la verdad, que él era Jones, la máquina registró que estaba mintiendo. Entonces yo leí esto hace tiempo y dije, qué buena aplicación para comenzar el sermón de este día. ¿Por qué? ¿Y qué podemos sacar de esta aplicación? Miren, de esta aplicación podemos sacar algo. Muchas veces la verdad está en nuestra boca. Muchas veces compartimos la palabra de Dios, que es la verdad de Dios. Compartimos, decimos cómo hay que hacer. Exhortamos a alguien, le decimos, le imponemos cargas a personas que no pueden llevar, pero en realidad estamos mintiendo por la forma en que estamos viviendo. Le decimos a alguien, no haga esto cuando nosotros lo hacemos. Condenamos a ciertas personas o ciertas cosas por lo externo que vemos, pero por dentro nosotros hacemos eso o peor. Entonces, ¿qué pasa? El detector ahí ¡tim! Se mueve. Hay un llamado del Señor. Hay un llamado de Dios a la santificación. ¿Y qué significa santidad? Santidad significa apartado, separado, elegido. Así que cuando escuches esta palabra no te asustes más. Significa que Dios te eligió para un propósito. Te separó de un montón. Te separó, te eligió. Te separó de un grupo. Te apartó el Señor, te sacó de un lugar. Y tiene dos pasos la santificación cuando vemos en la palabra de Dios. La santificación es instantánea y a la vez es progresiva. Y es instantánea porque la recibimos cuando aceptamos a nuestro Señor como Salvador personal. Ahí ya el Señor, hay una parte de Dios en nuestro corazón. La Biblia dice que iremos y moraremos en Él, dice la palabra del Señor. Ya está Dios viviendo en nosotros. Y a la vez es progresiva porque es una obra permanente que a lo largo de nuestra vida hace el Espíritu Santo una transformación y una renovación de nuestro cuerpo, de nuestra mente. Por eso tenemos que tener la mente de Cristo. Amén. La Biblia dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Primera de Tesalonicenses 4:3. También la Biblia dice que hemos sido llamados a ser santos. O sea, hay un llamado del Señor a separarnos. Ahora, esta separación no es como en la época donde los sacerdotes o las personas espirituales se escondían y se iban a lo alto y se flagelaban el cuerpo, que decían que se flagelaban porque decían este cuerpo de muerte, y se alejaban de las personas, se alejaban porque decían, no, yo quiero ser santo, entonces tengo que estar ahí solo, apartado de todos. Eso no es santidad, eso es misticismo. Jesús, la santidad de Dios hecho carne, ¿qué hizo él? Él se apartaba de todos, no me toquen. No me toquen, no me toquen. Ahí anduvo uno por Argentina que no querían ni que lo miren porque ni lo podían tocar a un pastor. Mira, ¿cuándo Jesús hizo eso? ¡Nunca! Hoy las iglesias, ¿saben qué arman? Arman un camino subterráneo para que el pastor no entre y no toque a nadie. Va por el camino subterráneo y sube a la plataforma y predica, y después para que no lo toquen, se va por ahí. No. Eso no es así. Jesús decía, dejen inclusive a los niños venir a mí, no se lo impidáis. No es que no molesten al maestro, no, dejen que me toquen. De hecho, él tocaba a los leprosos cuando no debía, bajo la ley no se podía. Él los tocaba. Esa mujer que tenía flujo de sangre no tocó el manto, pues no podía hacerlo. No debía hacerlo. Aún hasta los utensilios que usaba eran de ella, no podía compartirlo porque estaba bajo maldición. Sin embargo, Jesús, ¿qué le dijo? ¿Quién me ha tocado? Lo había tocado con fe. Y cuando tocó el manto, recibió sanidad. Entonces, la santidad no pasa por el aislamiento, al contrario, pasa por ir. Nosotros somos la iglesia, hermano. La iglesia no es esto donde estamos aquí. Esto es un edificio precioso con aire acondicionado. Pero la iglesia somos cada uno de nosotros que vamos a la necesidad, que salimos, que compartimos, que si hay que hacer un bien, lo hacemos sin medir a cambio lo que podamos recibir. Siempre que escribía Pablo, y cuando leemos los escritos de Pablo, él decía, escribo a los santos que están en... ¿Me acuerdas? Cuando lee la palabra del Señor. ¿A quién les escribía? A los santos que estaban en Corinto. Hermano, ahí no había ningún santo cuando tú lees las cosas que había en Corinto. Madre mía, ¿qué santo había ahí? Sin embargo, él escribía a los santos.
Él los veía como Dios los veía, como la obra terminada. Y cuando uno ve en la televisión que van a hacer un viaje a Tierra Santa, ¿no dice Tierra Santa? Y uno dice tierra, ¿por qué Tierra Santa, hermano? Es la tierra elegida por el Señor. Por ahí hay tanto conflicto ahí, porque la eligió Dios para que sea la sede, por así decirlo, la embajada de Dios en la tierra. Por eso hay conflicto, porque el enemigo quiere poseer esa Tierra Santa también. Cuando vemos en la palabra de Dios que Dios llama santa convocación, porque era santo lo que se hacía ahí. Y estamos haciendo un servicio aquí, hermanos, y es santo lo que está pasando aquí. Porque aquí está Dios. Y cuando Moisés estaba viendo la visión, ¿qué le dijo el Señor ahí a Moisés? Quítate el calzado, porque el lugar que estás pisando es Tierra Santa es. No es algo a la ligera, Moisés. No es que Dios, cuando Dios desciende ahí hay santidad, hermanos. Por eso hay que hacer las cosas dándole lugar al Espíritu Santo, pero a la vez tiene que ser con orden, tiene que ser con santidad. Por eso uno tiene que pensar en esto cuando viene a la iglesia. ¿No dice la palabra del Señor que las vestiduras del sacerdote eran santas también, no? Dios llamó un pueblo, lo separó de entre otros pueblos. Eso significa santidad, santificación. Que Dios eligió un pueblo, lo separó, iba a ser el Dios de ese pueblo. Y nosotros en Cristo recibimos también eso. Fuimos separados. Ahora no hay griego, ni circunciso, ni incircunciso. Ahora todos en Cristo, dice, ¿no? Somos un cuerpo, que es la iglesia. Y también fuimos separados por el Señor. Entonces eso te da pertenencia. Mira, un cuerpo tiene que estar unido. Imagínate, si tú cortas un pie, ese pie se muere, ¿no? Ese pie no puede vivir fuera del cuerpo. Por eso tenemos que comprender que la iglesia, hermano, funciona porque está en el cuerpo de Cristo. Y esta semana el Señor me estaba hablando sobre el cuerpo, ¿no? ¿Y sabe qué vamos a hacer? A todos los que vayan viniendo, claro que vamos a aceptar a todos los que vengan. Son bienvenidos, los amamos a todos. Y estamos orando para que venga gente, hermanos. Por supuesto, todos van a ser bienvenidos. Llámese quien sea, son bienvenidos a la casa del Señor. Pero quiero que tú y yo hagamos algo, lo que estamos hace tiempo. Vamos a tener una persona y vamos a observarla, no a juzgarla, a observarla por un tiempo. Vamos a observarla a ver si trae unidad, a ver si trae ese corazón de humildad que uno tiene que tener cuando viene a la casa del Señor. ¿Sabe? Los esenios lo tenían un año a prueba. Y al año lo metían dentro de ellos. Pero en ese año veían que esas personas, cómo se comportaban, qué actitud tenían. Estoy hablando de los esenios en la época de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? En el tiempo donde Juan el Bautista predicaba. Entonces fíjate, al año veían si esa persona era de bendición y no venía a traer división a la iglesia y no venía a traer problemas, ahí la incorporaban y ya era un miembro de la iglesia. Yo no digo un año, pero un tiempo, hermanos. ¿Saben? Porque hay veces que hay personas que se acercan a la iglesia con otras intenciones. Entonces imagínate cuando el pastorcito tenía las ovejas y andaba un lobo dando vuelta. ¿Qué decía el pastorcito? Decía, déjenlo venir al lobito. Que venga y coma con nosotros, total. Si se come una oveja, y bueno, hay que amarlo, ¿no? Decía así. No, y ¿sabe qué? Ese callado que tenía, mamá mía, madre mía, que se acerque un poquito a ver lo que le pasa. Ese pastor iba a cuidar las ovejas. Iba a cuidarlas porque el Señor se las encomendó, ¿no? Entonces cada uno de nosotros tenemos que cuidar el cuerpo, hermano. Que haya un corazón humilde de aprender, ¿no? Eso es algo importantísimo, eso es santidad. Eso es santidad. Hermano, santidad es carácter. ¿Y sabes qué? El carácter es la cosa más difícil que vas a cambiar en Cristo. No es solo la salvación es gratis y no cuesta nada. Nada cuesta. ¿O a alguien le costó la salvación? Es por gracia. Y es gratis. Y la recibes cuando vienes a Cristo. Pero al otro día empieza la transformación del carácter. Y el carácter, la humildad es santidad, hermanos. El cambio del carácter que puedas tener en Cristo. Eso es el crecimiento espiritual. Pues muchas personas dicen, acá se predica para los nuevos, acá se predica, yo estoy a un nivel más alto.
Eso no es santidad. Eso es todo lo contrario a la santidad. Esa persona tiene que empezar de 0 o de -1 porque no comprendió el carácter que uno tiene que tener en Cristo. Amén. Es importante la santidad a nivel interno y a nivel externo. Vamos a ver eso un poquito. ¿Cómo significa esto? La santidad a nivel externo es porque transforma el espíritu, el alma del hombre. El alma está muerta cuando uno no está fuera de Cristo. Pero ahora en Cristo el alma, el espíritu se vivifica, hermanos. Entonces el primer cambio que se da es a nivel interno. El corazón empieza a ser transformado por la presencia de Cristo. Amén. El Espíritu Santo comienza a renovar nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, de actuar. Porque antes éramos, ¿qué? Hacíamos lo que queríamos, ¿no? Yo hago lo que quiero. A mí nadie me tiene que decir nada, dice alguno. Ahora venimos a Cristo y ¿qué? Ay, ay, ay. Ahora la palabra de Dios dice lo que tienes que hacer. Entonces ya no es lo que quiero, es lo que Dios quiere. Entonces antes de conocer al Señor ahí estábamos autosuficientes, soberbios, ¿no? ¿Qué me van a predicar a mí de Dios? Eso es para los pobres, dice mucha gente, dice, eso es para los que no tienen o para los que están en drogadicción. Mentira, la salvación la necesitan todos. Los más soberbios primero, los más impulsivos primero. Entonces el Espíritu Santo ahí empieza a santificar la vida de la persona y empezamos a tener comunión con Dios, con el Dios Santo. Amén. También se da cuando te dejas guiar por el Espíritu Santo, buscas a Dios, buscas las cosas de Dios, tienes un interés genuino por servir al Señor y empiezas a tener frutos de esa santidad, de esa búsqueda de Dios. No hay búsqueda de Dios sin santidad, hermano, porque la santidad te da esa búsqueda que necesitas con el Señor, esa intimidad que necesitas con el Señor. Entonces el Espíritu Santo trae convicción de pecado. Claro, es el Espíritu de santidad, el Espíritu del Señor, que trae convicción. ¿No te ha pasado alguna vez que sientes como una convicción de que algo está mal? Me acuerdo que las primeras veces que me predicaron, bueno, las primeras veces yo decía, no, eso no es para mí, eso es para los, como ahí está, eso es para los que tienen que salir de un vicio. Yo estaba en un vicio, pero no hay peor ciego que el que no quiere ver. Estaba ciego, pero sin embargo alguien tuvo paciencia, ¿no? Y me predicó. Y cuando abrí mi corazón, ¿sabe lo primero que sentí? Me sentí sucio. Y estaba recién bañadito porque estaba listo para ir al baile. Pero me sentí sucio, hermano. Sentí una suciedad. Y dije, ay, ya, ¿qué pasó aquí? Y esa persona me preguntó, ¿qué te pasa? Y ahí rompí en llanto y dije, me siento sucio. Pues Cristo te puede limpiar, me dijo. Ahorita mismo. Ora por mí, le dije. Ahí fue que entregué mi corazón, hermano. No fue una oración mágica, ni que esto, que el otro, no. Abrí mi corazón y me entregué a Cristo y ahí sentí que estaba sucio delante de Dios, que necesitaba ser limpiado por el Señor. Entonces la santidad trae que te apartes de las cosas que te contaminan. Tienes que apartarte de las cosas que te contaminan. En el alma, en las emociones. Y ahí es donde el Señor comienza a controlar en el buen sentido. Controlar nuestra vida. Por eso también tenemos que tener dominio propio, ¿no? Sin dominio propio, fuera de Cristo no tiene dominio propio. No tiene dominios de las cosas te dominan a ti. Mucha gente dice, no, pues, es que el carro te pide, pastor, entonces uno va rápido. No, tú dominas el carro no te domina a ti. No, que el motor es un motor grande y uno pone quinta y no. Es el carro, ¿no? Es el carro el que me lleva. No, suelte la patita. Tenga dominio, porque nosotros manejamos el carro, no nos manejan a nosotros. Pero eso es como un ejemplo, ¿no? Fuera de Cristo el carro domina, en Cristo tú dominas. Tu mano y tu pie son los que dominan y dice, sujétese de carro en el nombre de Jesús. Entonces las cosas que antes vivías ahora empiezas a tener luz. Mire qué lindo es. Empieza a tener luz la persona. ¿Qué significa? Que empieza a discernir. Las mujeres son buenas para discernir, ¿eh? Fíjate que las mujeres tienen eso. Esa persona que se te acerca. No, mi amor, está bien. No, cuidado. Cuidado. No, pero si es una buena persona. Ese discernimiento, necesitamos esa luz, ese entendimiento que se despierta a nivel espiritual.
Entonces cuando tenemos ese discernimiento ya nos dejamos dominar por esos pensamientos de antes, que mejor ni recordar, que nos dominaban. Luego está la santidad externa. Y realmente sí hay una santidad externa, pero no significa que es la más importante. No es por fuera, hermano, lo que puedo mostrar. Porque puedo vestirme bien, puedo ponerme una linda corbata. Yo no tengo problemas con las corbatas, si quieren usarlas, pero usted me entiende. Puedo ser un buen cristiano por fuera, pero si no soy un buen cristiano por dentro, no sirve. No sirve para nada. Entonces lo externo es importante. La vestimenta, por supuesto que es importante. ¿Por qué? Y simple. No necesitamos mostrar más de lo que debemos. Y más las mujeres. No hace falta mostrar más de lo que se debe. ¿Por qué? No podemos hacer caer a nadie. No está bien eso. Entonces lo externo es importante. No hay que usar ropa que haga caer a alguien. Lo externo habla de alguien que es pulcro, limpio y ordenado, ¿no? O sea, cuando hablo de lo externo, ¿qué hablo? No hace falta ostentar. No hace falta ostentar. No hace falta. Mire, yo tengo una visión de esto. ¿Sabe cómo hay que vestirse? Como uno pueda. Bajo el presupuesto que cada uno tenga. Una vez alguien que hace muchos años que se reía porque había encontrado a alguien en Walmart comprando ropa. Yo le dije, ¿por qué? Es feo que usted se ría. Cada uno compra donde puede. Yo compro en Walmart. No hay ningún problema. No es donde compro, es lo que compro. No es donde compro, es lo que compro. Cada uno bajo su presupuesto puede comprar en una marca de primer nivel o puede comprar en una marca. Lo importante no es lo de afuera en ese aspecto. Lo importante es que no estimule a otro ni provoque voluptuosidad. Mire, ya que no buscamos como cristianos despertar el instinto de los demás. No, al contrario, venimos a buscar al Señor. Venimos a buscar a Dios, no a los demás. Santidad externa, entonces habla de no buscar la gloria propia. Eso es externo. Está mal. No hay que buscar la gloria propia, sino que en todo lo que hacemos, lo que nos colocamos, cómo nos movemos, nuestra motivación, ¿cuál tiene que ser? No nuestra gloria, sino la gloria de Dios. Darle la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Entonces el verdadero Hijo de Dios no atiende lo que dice el sistema de este mundo. No es eso. Ni lo que la iglesia le diga, hermano. Mire, hay iglesias que le dicen cómo vestirse a la persona. No importa lo externo. Importa el corazón. El arrepentimiento es más importante, hermano. Entonces, santidad externa quiere decir que no... Miren qué importante esto también. ¿Sabe qué es la santidad externa? Es cómo tú miras a tu hermano. ¿Y qué miras cuando lo miras? Si lo vas a mirar para juzgarlo, ay, ay, ay. No hay santidad externa. Fuera de los ojos. Tienes que mirarlo con amor. Por eso aquí todos los que recibimos, lo recibimos con amor, hermanos. Realmente, si no está el amor, ¿para qué vamos a hacer un servicio? A todos los que los recibimos. Tenemos que recibirlo con amor. Me acuerdo que estábamos en Nueva Zelanda y el grupo de jóvenes y le habíamos ido a predicar a alguien que era homosexual. Entonces los diáconos y todos me hicieron una reunión. Nos enteramos que le predicó a alguien que es afeminado. Sí, le dije. Necesita a Cristo. Pero él va a ir al grupo de jóvenes. Claro. El grupo está para eso. Pero acá estamos haciendo una junta, me dijeron a mí, misionero, porque estamos viendo si vamos a aprobar o no. Mire, usted si aprueba o no, ese va a estar ahí recibiendo la palabra. Y Dios lo tiene que cambiar. Pues va a venir porque necesita a Cristo. Él recibió la palabra, ahora va a ser transformado por Dios. Y estuvo ahí un tiempo, pero pobre, lo miraban, lo juzgaban, no vino más. Causó un revuelo ahí en el grupo. No importa. No importa, hermano. Lo importante es que la persona se entregue al Señor. Hay posibilidades cuando alguien se entrega al Señor. ¿Cuántos pecados internos hay que están ahí en ese grupo de jóvenes? Y nadie los ve, pero están. ¿Cuántos pecados hay en ese grupo de diáconos? Y nadie los ve, pero están. Por eso tenemos que ver la viga que hay delante nuestro antes de ver la paja del ojo ajeno. Esa es una enseñanza que nos dejó nuestro... Eso es santidad, hermanos. Cuando tú puedes decir, a esta persona no la voy a juzgar, no la voy a señalar, no la voy a observar. Ahí está la santidad. Ahí he logrado un paso grande.
Porque la salvación no es por obras. Pues si fuera por obras, sería externo. Miren qué lindo. Si la salvación fuera por obra, ¿para qué murió Cristo? Lo hago yo. No necesito que Él muera. Pero como no es por obras, para que nadie se gloríe, es por fe. Entonces la santidad no es externa, no es por obras, es interna. Y como es interna, lo expreso externamente. Como la obra de Dios es interna, lo expreso externamente y no al revés. No es externa y luego interna. Primero es interna, en el corazón. Es la transformación. El Espíritu Santo empieza a transformar, amén, nuestra vida. Pues la Biblia dice que es una persona, ¿o no? Lo dice ahí la palabra del Señor. Una persona que encomienda, que siente, que se puede contristar. Pues hay que cuidarlo y mantener la comunión con el Espíritu Santo. Se trata de dejar vivir al Espíritu Santo. Mire, estas preguntas se le hice a Vanessa. Estábamos en esta semana trabajando y el Señor me tocó en un momento. Y le dije, ¿sabes cuál es el secreto de Dios para cada uno de nosotros? El secreto de Dios sobre nuestra vida, nuestra victoria en Cristo, por así decirlo, es cuánto lugar le damos a Dios, hermanos, en nuestros corazones. ¿Cuánto lugar le das a Dios en tu vida? Va a ser el resultado de cuál va a ser tu vida en Cristo. Mire, todo se resume en eso, en el caminar con Cristo. ¿Cuánto lugar le das al Señor? Y le doy el 10%. Pastor. Bueno, ¿cómo vives? Y le doy el 20%. Y otro dice, yo le doy el 60%. Ahí está. Y otro le dice, le doy el 90%. Y otro le dan el 100% al Señor y sabe cómo Dios los usa, ¿no? Y sabe cómo vive esa gente de gloria en gloria y de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Puede servir al Señor, no solamente ahora puede venir a la iglesia, ahora quiere servir a Dios porque le dio lugar al Señor en su corazón. ¿Tú tomarías un agua mineral que diga 99% pura, 1% de arsénico? ¿Quién lo tomaría? A veces lo tomamos en nuestro país y no sabemos, ¿no? Pero vamos a hacer el ejemplo de que dice así, agua mineral del manantial de Huntsville, mire, pura, 99% mineral, 1% arsénico. Ay, ay, ay. No, pero se la regalamos, tómela, mire, le regalamos un pack. ¿Sabe que así es el Señor con nosotros? Uno dice, bueno, Señor, pero te entrego todo, pero esto no te lo entrego, Señor, ¿eh? No, esto no te lo puedo entregar, esto es mío. Esto no te lo entrego. ¿Y Dios qué te va a pedir? Ese 1%. ¿Por qué? Porque es malo. No es malo Dios. Al contrario, es bueno. Y es tan bueno que quiere que tú seas transformado a su imagen. Te va a ir a pedir eso que no le quieres entregar. Entonces nuestra victoria está en base a lo que le demos al Señor. Nuestra victoria está en base a cuánto nos entreguemos al Señor. Amén. Primera de Corintios 6, 19 al 20 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. ¿Y qué precio, hermanos? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Eres del Señor. ¿Te entregaste al Señor? Eres del Señor. Tienes libre albedrío, pero el cuerpo le pertenece a Él ahora. Así que ten cuidado lo que haces con el cuerpo. Piénsalo muchas veces antes de hacer algo. Porque la Biblia dice que fuimos comprados por precio de sangre. Y este cuerpo no está para darle todo lo que quiere. No está para que le des todo lo que quiere el cuerpo. Hay veces que necesitas someterlo, ¿eh? Hay veces que lo vas a someter a un ayuno. Alguno dirá, ¿qué es eso, no? Es un ayuno donde no comes en ese día. Lo sometes. Lo sometes un poquito para que responda un poco más en las cosas espirituales. Santidad es el camino hacia Dios, hermanos. Es el camino al servicio. Y habla de justificación, habla de transformación.
Santidad habla de arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay santidad. No hay. Habla de uno que ha muerto al pecado. Habla de un proceso que implica, ¿sabe qué? Aleluya. La crucifixión del viejo hombre. Yo tenía un amigo, mi suegro los conoce, Esteban Macho. Era el hijo del famoso pintor Rómulo Machó. Quizás los hermanos que vivieron en Europa saben de Rómulo Machó, que hace una pintura y vale millones de dólares. Él era el hijo de él, mire. Y era predicador. Era predicador y era muy humilde, muy humilde. Y un día hizo un llamado, yo estaba ahí sentado. Y estaba predicando, había dos hermanitas que se reían. Perdón, no por ustedes dos, dije así, pero igual ahí se están riendo. Se reían y él se cansó. Yo estaba ahí adelante sentado. Ustedes dos que se ríen, dejen de murmurar delante de Dios, le dijo. Y yo dije, esas hermanas obviamente que se ofendieron. Y camino a la oficina de la iglesia, iban diciendo, ahora vamos a hablar con el pastor y le vamos a decir lo que nos dijo, cómo nos expuso así, bla, 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 bla. Pero cuando se sentaron delante del pastor se pusieron a llorar las dos y dijeron, sí, estábamos murmurando cuando él dijo eso. Sí, Dios lo usaba así al hermano. Pero un día hizo un llamado y dijo, vamos a hacer un llamado aquí adelante, vamos a hacer, dice, un sepelio, un entierro. Yo dije, nunca escuché, hermanos, escuché tantos llamados, pero nunca escuché un llamado así. Vamos a hacer un entierro, vamos a enterrar al viejo hombre. Vamos a hacer cuenta que estamos en un lugar donde alguien murió, dijo. Yo estaba ahí sentado y dije, mira que escuché llamados, pero aquí no va a pasar nadie, dije yo. Cuando abrí los ojos, casi toda la iglesia estaba adelante. ¿Sabe qué hice yo? También pasé, obviamente. Pero dije, qué tremendo, ¿no? ¿Qué estaba diciendo él? Vamos a crucificar al viejo hombre. Es lo que estoy explicando aquí un poco, ¿eh? Porque el proceso de santificación, ¿sabe cómo se da? Cuando crucificas el viejo hombre que está viciado, dice la Biblia. Está viciado en esas pasiones desenfrenadas, sin control. Lo que hacías antes en el mundo, que mejor dice la Biblia, ni te acuerdes de las cosas pasadas. Santidad es crucificar la carne en esas pasiones, en esos deseos desenfrenados. Porque si no, no hay transformación. Y ahí está el secreto del cristiano. Tú vas a llegar a un momento en la vida cristiana que necesitas sacrificar a ese viejo hombre. Dice que Cristo llevó en la cruz, ¿no? Cristo llegó en la cruz también el acta de los decretos que nos era contrario. Y ahí crucificó el viejo hombre nuestro para que hoy podamos ser revestidos del nuevo hombre, que es según Cristo Jesús, que tiene la mente de Cristo, que uno puede pensar distinto. Y muchos dicen, es que el milagro de los milagros, pastor, es lo más importante. Claro, la salvación del alma, por supuesto. Pero ¿sabes qué es muy importante? La salvación de tu carácter. Muchos dicen, ya soy salvo. Salvo siempre salvo, ¿no? Soy salvo, ahora no tengo que hacer nada. Soy salvo y ya soy salvo. Dice ahí, muchos dicen eso, ¿no? Soy salvo y hago lo que quiero. Total, Cristo ya me salvó. Así es así. Es así. Entonces vive una vida desenfrenada. Total, Cristo lo salvó. Es así. ¿Se puede perder la salvación? Miren qué pregunta. Podríamos tocarlo en algún... ¿Se puede perder? ¿Se puede perder? Si hago lo que quiero con mi vida, ¿puedo ser salvo? Mire la lista que leímos. Ni los fornicarios, ni los adúlteros. Pero ya soy salvo. Puedo hacerlo. Puedo fornicar. Puedo adulterar. Puedo alcoholizarme. Total, soy salvo. Qué interesante, ¿no? Puedo estar peleado con todos. Total, soy salvo. No, entonces, ¿para qué seguir la paz? Ya está. Puedo vivir como quiero. Total, soy salvo. ¿Y la santidad dónde está? Dice que nadie va a ver al Señor si no es por eso. Y una vez que somos salvos, ahí comienza el verdadero cambio, hermanos. Día a día somos transformados de gloria en gloria. Cristo empieza a mirarnos, no empieza a tener relación con nosotros, nuestro Señor. Somos parte de la iglesia. ¿Y qué nos pide el Señor? Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia, hermanos? ¿Un poquito? ¿Un pequeñito así? La amó hasta la muerte, ¿no? Ay. Entonces nosotros los maridos, ¿qué dice ahí? Ahí ya no me gustó, pastor.
Venía bien. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo? Se entregó hasta la muerte. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Ah, no, pastor, pero si usted ve las reacciones y el carácter. No, eso no importa. Tienes que amarla como Cristo amó a la iglesia. Ese es un deber, no es una opción. Y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Dice, para santificarla. Miren, aleluya. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra carne, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante del Señor. ¡Wow! Mire lo que dice ahí la palabra del Señor. Eso está en la epístola de Colosenses, capítulo 1, versículo 21. Porque así éramos en otro tiempo, no ahora tenemos que ser así. En otro tiempo éramos extraños, enemigos en vuestra carne, enemigos de Dios éramos, haciendo malas obras. Ahora también las hacemos, pero no es lo mismo. Antes las hacíamos desenfrenadamente. Ahora Dios nos está transformando y hacemos menos cosas que antes. ¿Cuántos dicen amén? Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué? ¿Para qué? Ah, para que vivas la vida como quieras. ¿No? ¿Dice eso? No. Para que Él nos presente delante del Señor, santos que somos, tú y yo, y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Porque Él nos escogió, hermanos, y eso es santidad. Que Él te eligió, dijimos, te escogió. ¿Desde cuándo te escogió? Desde antes de la fundación del mundo ya tenía planes. David dice, mi embrión vieron tus ojos. Miren qué lindo, hermano. Ay, cómo se formó. Pero mi embrión vieron tus ojos. Uf. Entonces el carácter de Dios es puro. Y Él es quien quiere que nosotros vivamos una vida de esta forma, de esta manera. Intentar, hermanos. Esta es la vida que el Señor está pidiendo. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos santifica. Es que nosotros no nos podemos santificar por nosotros mismos. Necesitamos de un Dios santo. De un Dios que nos santifique. No podemos nosotros. Porque si no sería por obras, como les dije. Entonces la palabra de Dios, ¿quién es? La que te limpia. ¿No dice la palabra de Dios allí en la Biblia? ¿No dice que es lumbrera? Que es lumbrera en nuestro camino. No es la que nos santifica, es la palabra de Dios. Empiezas a leer la Biblia y te empieza a transformar el Señor. ¿Qué le sucede a un ser humano cuando empieza a experimentar con la santidad de Dios? Empieza a tratar con la naturaleza pecaminosa que tenía. Ahí empieza a tratar. Ahí muchos desisten, muchos dicen, no, que no se puede. Ahí empieza a tratar el apóstol Pablo ahí en Romanos 7 y después en Romanos 8. Ahí explica él la lucha que tiene en la carne, ¿no? Y dice, pero mi cuerpo hace lo que yo no quiero. Y hay una lucha ahí. Pero termina diciendo, pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aleluya. Ahí no tendría que haber capítulo 8. Yo lo tengo borrado en mi Biblia. Porque si tú lees el 7, te quedas medio frustrado, ¿no? Pero ahí lo borras. Tú sigue leyendo el 7 y sáltate el 8 y vas a ver que dice, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. No hay condenación. No hay condenación. Y ahí empieza el Señor a transformar el viejo hombre. Las costumbres comienzan a desaparecer. ¿Sabe lo primero que limpia el Señor? La boca. Pero cuando Cristo llenó el corazón, qué lindo. Lo primero que sacó fueron las malas palabras. Que muchos dicen, no, pastor, pero yo vengo de un barrio difícil y hay que hablarles así a los del barrio. No, no es verdad eso. No hay que hablarles así. Porque si no, ¿qué diferencia hay? Si le hablamos así. Somos iguales. ¿Qué le vamos a predicar? Dios cambia, Dios transforma. Se te puede escapar algo, pero el Señor está transformando, está cambiando, está limpiando el corazón. Y ahí a Isaías le puso un carbón en su boca y le limpió la boca porque era un hombre inmundo de labios. Como somos nosotros también. Pero le limpió. El Dios 3 veces santo le limpió la boca al profeta, hermanos. Aleluya. ¿Cuántos necesitamos ser limpiados? Yo primero. Necesitamos ser limpiados. Ser limpiados. Porque eso trae victoria, trae vida abundante. ¿Qué es la santidad? ¿Y qué no es la santidad? Bueno, miren. La santidad no es vivir una vida alejada o apartada de los demás, como dijimos.
La santidad no es una vida mística. No me toque nadie. No dijimos eso que no. Santidad consiste en pensar como Dios piensa. Por eso la palabra tiene que estar en mi corazón, en mi boca. Porque tengo que pensar como Dios piensa. Porque Dios es santo. Tengo que pensar como Él para ser distinto. Esas son palabras de sabiduría. Dice que el temor del Señor es lo más importante, ¿no? Ahí en el Salmo capítulo 1. La sabiduría es el principio del temor del Señor, ¿no? El temor del Señor, no el miedo, el temor reverente a Dios. Santidad no es cumplir solamente con una lista de cosas que debemos hacer. Pastor, es que hay una lista en la Biblia, tengo que cumplir con esa lista. No es cumplir, es vivir. No es cumplir, es vivir. Si yo cumplo con Dios, puedo perder mi corazón ahí, hermano. Solamente voy a cumplir. Yo quiero vivir esta vida abundante de Cristo. Amén. No es cumplir, es vivir para el Señor. No es ser perfecto. Vieron que hay gente que si todo no es perfecto no sirve. No es eso. Perfecto Jesucristo. Jesús dijo, aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Ahí está. Ese es el secreto. Descubre la voluntad de Dios. Cristo vino a hacer no su propia voluntad, la voluntad del Padre. Eso es santidad. Comprendió el propósito de Dios y caminó en ese propósito. Por eso santidad es caminar en los caminos de Dios. Ahora, nadie dijo que iba a ser fácil este camino, ¿no? Las cosas de Dios son difíciles, pero son más altas. Aleluya. Son más excelsas. Por eso tenemos que poner nuestra mirada, ¿dónde? En las cosas de arriba. Aleluya. Son más altas. Los planes de Dios son más altos que los del hombre. Son más excelsos. Son más bienaventurados esos caminos. Por eso la santidad va a hacer que no desmayes, ¿no? Te hace luchar. Y te vuelves dependiente a Dios. Y pides socorro a Dios cuando necesitas. ¿O no? ¿Cuántos piden socorro al Señor? Y no te avergüenzas de pedir socorro al Señor. No te avergüenzas. Nadie es perfecto, pero estamos congregados, somos enseñados, hermanos, ¿saben? Por los pastores, por los maestros. ¿Qué dice la Biblia? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Somos enseñados. ¿Y cómo Dios te ve? Dios te ve santo, separado. Dios te ve santo, pero fíjate, necesitas ser perfeccionado todavía. Hasta el último día que estés aquí en la tierra, vas a ser perfeccionado por el Señor. Santidad no significa que no vas a pecar más, ¿no? No significa eso. Significa que eres pecador, pero que no vas a estar dominado por el pecado. Santidad significa que vas a ser libre de ese pecado que te abofeteaba, de ese pecado que te hacía sentirte sucio, que no te podías congregar, que no podías ir al Señor delante de Él, que no podías orar. Mucha gente es cristiana pero no ora. Mucha gente cristiana pero no va a la iglesia. ¿Sabe lo que pasa? El enemigo le mintió. Le predicaron a un nivel tan alto que no puede cumplirlo, entonces no puede, siempre todo tiene que ser perfecto. Cuando el apóstol Juan dice que si decimos que no pecamos, le hacemos mentiroso a Dios. ¿No dice así? No significa que no vas a ser tentado. Hermano, nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todo. Fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. Miren. Necesitaba ser probado. Y salió victorioso de esa tentación. Ay, ¿qué pasa, pastor, si caigo? Si caes, dice la Biblia que tienes un abogado en los cielos. Alguien que te va a perdonar. Y cuantas veces caigas, cuantas veces te puede levantar el Señor. Lo que pasa es que no caemos porque no nos importa. Caemos porque somos débiles. Caemos porque somos pecadores. Pero tenemos un abogado que nos defiende en los cielos. Tampoco significa que no vas a tener problemas. Los vas a tener. Pero aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, dice, miren, y presentaros sin mancha delante de Dios, a Él sea la gloria. Judas 24. Fuimos llamados por Dios. ¿Saben para qué? Por último y concluir en este día. No vivas lleno de culpas. Es imposible. Las culpas son como cuando te tiran tierra y te empiezas a ahogar, o cuando te meten adentro del agua y no puedes salir. Así actúa la culpa. ¿Y quién es el que culpa?
dice la Biblia que es Satanás. Él tiene como ese ministerio, entre comillas, de culpar a los creyentes. Es un ministerio falso. Ese ministerio de hacer sentir culpable a alguien. Y la Biblia nos dice que es el acusador de los hermanos. Es el acusador, el que acusa. Su intención es poner un sentido de culpabilidad en los corazones, en las mentes, para que tú pienses que no puedes salir de eso, para que pienses que no puedes resolverlo. ¿Y qué pasa? Como resultado de todo lo que hacemos, nos sentimos mal. ¿Y qué decimos? Entonces lo que dice la palabra no lo puedo cumplir, Señor. Una vez alguien me dijo así, ¿te acuerdas, Chuy? Dijo, la Biblia no es para mí. Esa es una de las mayores mentiras del diablo que escuché. No es para mí no funciona, dijo. No funciona. Entonces vamos a tirar con eso a la obra de Cristo por el suelo, todo lo que Cristo hizo por ti. ¿Sabes qué? Sí funciona, pero es una salida rápida para no querer seguir al Señor. Entonces mucha gente dice, todo lo que hago me siento mal, me siento todo el tiempo pecador. No, eso no es Dios. Todo el tiempo pecador, no. Hay personas que quieren seguir y servir a Dios, pero ¿saben qué? La culpa los tortura. La culpa de haber fallado y no los deja servir a Dios. Muchas personas se sienten culpables porque se enojaron con Dios en algún momento de su vida. Se ofendieron con Dios. Yo me ofendí con Dios varias veces en mi vida sin haberlo conocido, Dios. Me acuerdo que a los 4 años perdí a mi padre y a los 13 años perdí a mi abuelo, que era mi segundo padre. Entonces me encerré y me agarró una depresión tan grande. No salí por días ahí. Mi madre nos sacó a mí y a mi hermano de la habitación. Queríamos morir, literalmente. Gracias a mi madre que se levantó en el nombre de Jesús, sin Dios, como podía con Dios. Nos sacó adelante. Depresión. Allí, tapados hasta aquí, con la sábana. Me enojé con Dios. Y le dije muchas cosas que no debía haberle dicho al Señor. Y aún así Él tuvo misericordia. Y me rescató. Porque no contó eso el Señor, sino que por su gracia nos envió a alguien que nos predique la palabra del Señor. Por su misericordia, pura misericordia, hermanos. Entonces yo un día tuve que arrepentirme delante de Dios. Señor, perdóname. Lo hice por necio que fui, sin saber que tú eras la salvación. Pensé que tú nos habías hecho un daño, Dios. Pero comprendí ese día que mi abuelo había conocido al Señor, unos días antes de morir. El papá de la persona que nos predicó vino y le predicó de Cristo y aceptó a Cristo, hermano. Yo me enteré después. Bueno. Y ahí vino la salvación a la casa. Por alguien que aceptó al Señor. Entonces, mientras yo estaba hablando cosas malas a Dios, Dios estaba obrando. Sin saber. Sin saber. Entonces, a veces estamos ofendidos con el Señor y nos sentimos culpables de lo que hicimos. Y no nos deja servir a Dios. Tienes que entregarle eso al Señor, porque Dios te va a perdonar. Ya nos conoce, sabe cómo somos. Y el arrepentimiento puede hacer que tú seas un hombre, una mujer que lo pueda servir de todo corazón. Muchas personas van a la iglesia, por un par de horas logran librarse, ¿no?, de esa culpa. Y vuelve el peso de nuevo. No la dejaron. Mucha gente deja las cargas, la culpa en el altar y después al ratito van y la agarran de nuevo y se la llevan. Déjelas en el altar del Señor y no las vuelva a tomar. Deje las culpas ahí. Entregar esas culpas hace hombres y mujeres que pueden ser transformados por el Señor. Amén. Yo creo que puedas ponerte en pie en este día. Porque el acusador viene a acusar, pero ¿sabes? El Espíritu Santo es el que viene a traer convicción de pecado. No culpa, convicción. No culpa, convicción. La culpa trae esa tristeza que es para muerte, pero el Espíritu Santo trae esa convicción que es para arrepentimiento. La palabra del Señor es muy clara, hermanos, muy clara para entenderla. Ahí están las cosas correctas y las cosas incorrectas que no debemos hacer. Ahí el Señor dice cómo obrar, cómo movernos, cuál es el camino que hay que caminar. Pero algo demanda el Señor allí. Arrepentimiento. Arrepentimiento. Es la puerta, es la llave. Arrepentimiento
no es una técnica. Es una forma, una expresión, una forma de actuar, de entregarse. Por eso debemos escuchar su voz. Y en este día Él nos ha predicado. Escuchemos su voz y Él nos cambiará. Es el trabajo del Espíritu Santo. ¿Cuánto lugar le vas a dar al Señor en tu vida? ¿Cuánto lugar le vas a dar? Nos da mucha pena a veces, como pastores y los líderes que estamos aquí sirviendo, ver a hermanos tantos años en el Señor y ver que en vez de un progreso a veces hay algo que es en contra del progreso. Y nos preguntamos, ¿qué pasa, Señor? Y oramos, Señor, ¿qué pasa? Es que no le han dado lugar al Señor. Le han dado un porcentaje muy mínimo y con ese porcentaje el Señor no puede hacer nada. ¿Cuánto le vas a dar al Señor hoy? ¿Un poquito de tu corazón o todo tu corazón? Él vino para dar vida, hermanos, y vida en abundancia. El enemigo dice que viene a hurtar, a matar y a destruir. Anda como un león rugiente, un león malvado. Pero Cristo es el león de la tribu de Judá. El león que se levanta. Él es el que viene a quitar, a limpiar, a restaurar, a reconciliar. Hoy debemos buscar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.